Bueno, hola, buenas tardes. La idea con el servicio de terapia con el doctor Villarruel es darle alguna charlita lo más pequeña posible para intentar protocolizar no solamente la parte de terapia intensiva y algunos detalles de terapia intensiva, sino también el resto. Y también vamos a hablar, obviamente, que eso van a ser 4 o 5 clases pequeñas y después discutirla y después de la discusión, bueno, protocolizarla para que todos más o menos hagamos lo mismo. Lo mismo que vamos a reunirnos con la gente de clínica y de la guardia para protocolizar el destino del paciente que ingresa al hospital. Si tiene que ir a la clínica médica, si tiene que ir directamente a terapia y lo de terapia que ingresen, lo de clínica médica que tengan indicación de pasar a terapia. Como siempre decimos, es un plan A, un plan donde tengamos disponibilidad de cama. Después seguramente vamos a tener que hacer un plan B, donde la disponibilidad de cama baja sustancialmente y donde el sistema ya está estresado, y probablemente también charlar en una situación C de colapso del sistema, que podemos implementarlo y cómo podemos trabajar, para que más o menos todos sepamos lo que tenemos que hacer. Como ustedes todos saben, hay dos sistemas, digamos, que estos pacientes internados van a utilizar. Por un lado es la oxigenoterapia, no me voy a detener mucho acá en este momento. La de bajo flujo, que es la biotea y máscara de reservorio, que normalmente están más en la clínica y en la guardia. En otra clase vamos a hablar de uno de los sistemas de alto flujo, que es la cánula nasal de alto flujo. El hospital va a contar con la cánula nasal, y lo que tenemos que es protocolizarla para hacerla lo más precozmente posible, porque lo que se intenta con la cánula nasal de alto flujo es pasar al siguiente paso, que va a ser la ventilación invasiva. Cuando llegamos tarde no evitamos la ventilación invasiva, sino va a ser un paso previo solamente a tener que intubar y a respirar a nuestro paciente. Otra posibilidad, que también estamos tratando de charlar con la dirección del hospital, es ver de hacer ventilación no invasiva en el caso del COVID-19 o cualquiera de los coronavirus que fueron surgiendo a través de estos últimos años. Fue el casco de Helmet, con toda la discusión que hay si el BNI sirve o no sirve para, por ejemplo, el SARS-CoV-1 y el MERS. No fue muy beneficioso su resultado. Actualmente con el SARS-CoV-2, con el COVID-19, se está utilizando en muchísimos lugares. Hay algunos trabajos, no hay conclusiones todavía, seguramente la vamos a ver mucho después, pero en el caso de que estemos con un sistema saturado, con un sistema ya colapsado, el casco de Helmet no nos ahorra una cama, no nos ahorra un respirador, pero sí nos ahorra no solamente desde el punto de vista monetario, sino también desde el punto de vista de tener todos los elementos que se utilizan en el invasivo, sobre todo la pseudoanalgesia, que está en falta y que volvimos a utilizar, o podemos volver a utilizar, mucha droga que ya estaba total y absolutamente dejada de lado, como la morfina, el Valium, el lorazepam. Pero bueno, el género lo que haría es ahorrar mucho eso y evitar, obviamente, una ventilación invasiva con todos los riesgos, con todas las complicaciones que tiene. Nos propusimos hoy con Villarruel tratar de hablar de ventilación invasiva, o sea, de asistencia respiratoria mecánica. La indicación de asistencia respiratoria mecánica en realidad no varió la indicación. O sea, uno sigue indicando a un paciente que tiene una PAFI menor de 200, que tiene inestabilidad hemodinámica y que tiene mala mecánica respiratoria.
Como ustedes verán, muchos de estos pacientes nosotros les hemos hecho otro procedimiento como el pronovigil o inclusive la cánula cuando tengamos de alto flujo, pero tanto en el pronovigil como la cánula nasal de alto flujo, si el paciente persiste con una PAFI menor de 200 o tiene una muy mala mecánica respiratoria, no es inevitable y no tenemos que retrasar la asistencia respiratoria. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la injuria autoinfligida, que son pacientes que de a poco se van a deteriorar y cuando lleguemos a la asistencia respiratoria, son pacientes que tienen infiltrados bilaterales de más de 4 o 6 cuadrantes, lo cual hace que sea mucho más difícil después el DTT, la asistencia respiratoria más prolongada, la pseudoanalgesia es mucho más prolongada, la mortalidad es mayor. Y muchas de esas infiltrados son producto de la injuria autoinfligida y no del propio virus o de la respuesta inflamatoria del virus. Por lo tanto, no casarnos con el pronovigil, no casarnos con la cánula de alto flujo, son pacientes que requieren muchísimo seguimiento. No solamente a través de la saturación o de la PAFI, sino de la mecánica respiratoria. Si ese paciente, si yo lo probo, vigilo o le pongo la cánula y persiste con alta frecuencia respiratoria y tiene músculo accesorio, utiliza el diafragma para respirar, tiene la respiración tóraco-abdominal, a ese paciente hay que ventilarlo y no tener que llegar tarde a ventilarlo, sino de forma más precoz. No voy a hablar, porque ya todo el mundo lo sabe, y esto no creo que vamos a intentar de sacar duda y protocolizar lo que no está del todo protocolizado, de la intubación de secuencia rápida, porque todo el mundo ya lo sabe cómo tiene que hacerlo. Sí vamos a hablar de algunas cosas, sobre todo las dos últimas, que es cómo vamos o cómo queremos que se vaya a titular la PIP y cuáles son las mediciones que nosotros queremos que realicen todos los médicos para tener un panorama del paciente un poco más claro. Seguramente en otra clase, si no se prolongaría demasiado, vamos a tocar el tema de cuál es el protocolo nuestro de pseudoanalgesia. Lo mejor que podemos hacer es tener un protocolo de pseudoanalgesia, utilizar fármacos que nosotros conocemos, tratar de utilizar los protocolos que usamos toda la vida, para que todos estemos totalmente, no solamente de acuerdo, sino familiarizados con la sedación y con los analgésicos que utilizamos. Y en el momento oportuno de cuándo usar los bloqueantes neuromusculares y sobre todo, no solamente cuándo, sino cuándo lo retiramos, que es otro dato importante. Antes de hablar de titular, cómo titular la PIP y cómo hacemos las mediciones, yo siempre doy este cuadro, que a mí me parece muy simple y muy didáctico, donde divido los pacientes en 4 grupos. Yo tengo un paciente que tiene una PAFI mayor de 150 con una PIP menor de 8. Ese paciente seguramente no requiere ningún, por lo menos en este estadio, no requiere ningún otro tipo de movimiento. El segundo paciente, tengo una PAFI mayor de 150, pero ya requiero una asistencia respiratoria un poco mayor con una PIP mayor de 10. Tengo este tercer paciente, donde yo tengo una PAFI menor de 150, pero con un paciente que tiene una PIP menor de 10. Esto no tendría que existir. O sea, si yo llego al servicio y tengo un paciente en estas condiciones, es porque algo no estamos entendiendo del todo. ¿Por qué? Si yo tengo un paciente con una PAFI menor de 150, lo primero que tengo que hacer es volver a titular la PIP, seguramente tengo que aumentar la PIP, y con ese paciente puede pasar o que vayan dos, que es el paciente que con más de 10 de PIP tiene una PAFI mayor de 150, o lamentablemente el paciente, a pesar de aumentarle la PIP a mayor de 10, sigue con una PAFI mayor de 150.
En estos dos casos, lo que no hay discusión es que hay que utilizar bloqueantes neuromusculares. En el 2 y en el 4. El 3 que no tiene que existir. Y el 1, puedo tener una pseudoanalgesia a los valores que de RAS menos 4 menos 5, como vamos a hablar en la clase de pseudoanalgesia, y seguir titulándolo, seguir midiéndolo y seguir viéndolo. Seguramente que este paciente, aparte de los bloqueantes neuromusculares, voy a tener que hacer prono. Y a mi forma de ver, estos pacientes que requieren un gran soporte respiratorio, que tienen más de 10 de PIB, lo va a beneficiar muchísimo un prono precoz. O sea que yo a estos pacientes igual los prono y vuelvo a titularle, y seguramente con menor soporte obtengo una mayor PAFI y seguramente una menor mortalidad que si lo dejo en esta situación. Y en este no tiene otra indicación, que los dos están bloqueados, y en este no tiene otra situación que el prono. No puedo seguir con este paciente con menos de 150 de PAFI, más de 10 de PIB, sin pronar. ¿Sí? Como dije antes, vamos a tratar de hacer un esquema lo más rápido y lo más fácil posible. La verdad que me siento como un maestro de primaria y secundaria hace mucho, ¿no? Primero, ¿cómo titulamos la PIB? Después, en algún momento, cuando veamos a algún paciente, lo podemos firmar al pie de la cama, firmando inclusive la forma de titular. Cuando yo titulo la PIB, normalmente uno empieza con una PIB, digamos, programada, una preprogramación, y viene intubo al paciente y está sedado y relajado, está en un RAS menos 4, menos 5, lo que siempre hay que tener en cuenta es que más allá de la intubación, ya empezamos con el paciente a menos 4, menos 5 en forma rápida, enseguida. Y puedo empezar con una PIB más o menos de 8 o de 10. Una vez que pongo eso, yo voy a titular la PIB por dos variables. Por la compliance y por la saturación. ¿Cómo hago para saber la compliance? Para saber la compliance, yo tengo que medir la presión plató, tener lo que se llama drive pressure, que es el delta P, y la compliance estática. Sabemos muy bien que la presión plató se mide en los respiradores, donde dice pausa inspiratoria. Uno hace una pausa inspiratoria entre 4 y 6 segundos y en el display del respirador, en el caso del móvil que hay acá en el hospital, a la izquierda aparece la medición instantánea de cuál es la plató. Siempre voy a tener que tener una plató menor de 30. ¿Cuál es la plató ideal? La menor posible, teniendo una buena saturación. O sea, si yo tengo una plató, por ejemplo, de 10, con una PIB de 8 y el paciente satura entre 92 y 96, yo no muevo demasiado esa PIB, salvo que yo esté con una FiO2 en rango de toxicidad que es mayor de 50-60% que yo le estoy dando. En síntesis, si yo tengo un paciente con 80-90 FiO2, tiene esa saturación, pero tiene 8 de PIB, con una plató de 10, tengo mucho margen para seguir aumentando la PIB
y escapar de la toxicidad del oxígeno. ¿Cuál es la edad presión ideal? O por lo menos la que no tenemos que tener, menos de 14. Ustedes saben que la air pressure es la presión plató menos la pi. Que las dos son presiones de distensibilidad, o sea, miden perfectamente la compliance. Yo sé que por encima de 30 de la plató o por encima de 14 de la air pressure, la distensibilidad de ese pulmón es escasa. Como ven, entonces yo, al medir la plató con esa PIP que yo ya titulé, me da lo que es la air pressure que tengo que tener a menos de 14. Entonces, ¿cómo se titula? ¿Cómo podríamos explicarlo sin el respirador a mano? Yo voy titulando la PIP, voy midiendo la plató, voy calculando el air pressure o delta P y voy mirando la saturación. ¿Cuál es la saturación ideal? Entre 92 y 96. Menos. Estoy con un paciente hipóxico. Acá no hay que aclarar mucho que la hipoxia produce falla orgánica múltiple y mayor mortalidad. Más, estoy en una zona de hiperoxia. Y la hiperoxia también provoca liberación de radicales libres, etcétera, que provocan mayor lesión. Si yo voy titulando la PIP, subo de a 2, estoy en 8, subo a 10, mido la plató, por un ejemplo me da 20, la saturación todavía la tengo 90, 91, sigo titulando para arriba la PIP, mido la plató, me da 25, 26, con una air pressure que sea menor de 14 y ya la saturación tengo en 94, 95, con una FiO2 menor de 60, yo ya ahí titulé al paciente la PIP. O sea que tengo un paciente donde no le estoy injuriando porque no estoy sobredistendiendo y tengo una FiO2 menor de 60 donde estoy escapando, digamos, de la toxicidad del oxígeno. Puede ser que yo vaya aumentando la PIP, ¿sí? Y llegue de 12 puede ir a 14, en 12 tenía 27, por dar un número. Obviamente cada pulmón tiene una compliance distinta y no hay una regla matemática. 12 tengo 27, lo llevo a 14, porque todavía no logré que el paciente mío tenga una saturación adecuada o no logré bajarle la FiO2 a valores no tóxicos. Si este paciente supera los 30 del plató, ¿sí? Y tengo la opción de medir la compliance estática, que el valor normal es entre 50 y 100, y yo a ese paciente ya lo había medido previamente, y por ejemplo tenía 35 de estática, cuando supere y me dé 32 de presión plató, seguramente los 35 van a caer. O sea, van a ser 32, por darle un número. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahora con esa PIP de 14, lo que estoy logrando es sobredistendiendo. Y al sobredistendiendo, baja la compliance estática, lo hago más rígido, por lo tanto tengo mayor riesgo de injuria pulmonar y seguramente le va a caer la saturación a ese paciente, porque voy a disminuir la cantidad de unidad de alveolo capilar. Por eso lo importante es que yo con la PIP, lo que estoy tratando de lograr es la PIP, antes llamada óptima, la ideal, la mejor, con ese valor del plató y delta P, que reúna, que reclute la mayor cantidad de unidades alveolares, alveolos capilares, para tener una buena saturación
saturación con la menor FiO2 posible. Eso tanto en paciente supino como crónico, no hay técnicas diferentes. Lo que sí es muy importante para hacer esto, que es en otra charla, en otra situación, en que el paciente no puede estar haciendo todo eso sin una buena cero anatómica. El paciente tiene que estar en un RAS -4, -5. Y o, que se va a agarrar al pie de la cama por lo que dijimos antes de los bloqueantes neuromusculares, si ustedes recuerdan que era el grupo 2 o el grupo 4, los bloqueantes neuromusculares. En otra charla vamos a intentar protocolizar esto para que todos también hagamos lo mismo. ¿Cuáles son otras cosas que tengo que ir midiendo aparte de esto? La trató, calcular el radio pressure, la estática que la mido a través del respirador. Cuando yo respiro, y a veces respiro un paciente que tiene antecedentes de asma o es un EPOC, o que estoy sobreasistiendo, o sea, sobreasistiendo de darle más asistencia respiratoria de lo que a lo mejor precisa, es medirle lo que se llama autopic. Esto tiene que ver con lo que se llama, que hay varios tipos, pero vamos a hablar de uno solo, que es la hiperinsuflación dinámica. O sea, cuando un paciente tiene autopic, está hiperinsuflado. Ahí tengo que empezar a modificar otras cosas. A lo mejor tengo que titular la PIC un poco más bajo, a lo mejor tengo que generar que el tiempo inspiratorio sea menor, o sea, por ejemplo, pasar de 1 a 0,9 o a 0,8 para que la relación IE pase a ser 1 en 2 o en 3 idealmente. Y tratar la causa autopic. Puede ser broncoespasmo porque es un asmático, porque es un EPOC, o porque lo hiperinsuflé yo, como decía anteriormente, con demasiada asistencia respiratoria. Ya me sé eso, que a lo mejor le estoy dando demasiado PIB o le estoy dando demasiado volumen. Del volumen, que dije recién, no hablé porque, bueno, son cómo programamos inicialmente un respirador. Ya hablamos de estas mediciones y ya hablamos de cómo titular rápido. Obviamente, uno hace esta división didáctica, que más o menos tiene que ser todo simultáneo. ¿Qué volumen corriente? ¿Qué BT? En general empezamos con un paciente, sobre todo si uno ve un paciente con una tomografía donde tiene la mitad del pulmón, o sea, 4 cuadrantes, 2 cuadrantes comprometidos, tiene lo que se llama un body line muy reducido, que es, como dice en inglés, pulmones de bebé. Uno tiene que ventilar esos pulmones y reclutar parte de los demás. Entonces no vamos a darle volúmenes muy altos, porque los volúmenes altos lo único que vamos a lograr es hiperinsuflar la zona sana. Y empezamos normalmente con 6 mililitros kilo ideal. Que esto depende del sexo y de la talla. Ahora, esto es para empezar. A medida que nuestro paciente, si tenemos suerte, que vaya evolucionando y uno le va suspendiendo los bloqueantes neuromusculares, o de pronto lo pasa a supino, suspende los bloqueantes neuromusculares y lo va superficializando, va a ir aumentando a los requerimientos del paciente. ¿Sí? Va a pasar a 7 mililitros por kilo, va a pasar a 8 mililitros por kilo, seguramente en un momento lo vamos a pasar a un modo controlado por presión. Todo esto era con
era controlado, asistida por volumen. Y seguramente después de esto vamos a pasar a un método espontáneo, como es la presión isotérmica, que es otro tema, cómo transitar esto. Y la pregunta es, ¿qué hacer con la pseudoanalgesia? ¿Qué parámetros vamos a tener que modificar? No es lo mismo respirar a un paciente en -4, -5 bloqueado que un paciente que estamos despertando. Nadie respira con 6 mililitros estando, digamos, más superficializado, que es -4, -5, está -2, -1. No va a poder respirar, se va a desadaptar y ahí es cuando encontramos mayor cantidad de asincronía. Tenemos que pasar a otros volúmenes, probablemente tenemos que modificar la frecuencia, tengamos que modificar el tiempo inspiratorio. O sea, el parámetro respirador es algo dinámico. Yo puedo programar a un paciente a la mañana y al mediodía tener que volver a reprogramarlo y a la tarde y a la noche puedo hacer que también lo tenga que reprogramar. Lo que es importante es que midamos a los pacientes. La plató, la presión, la driver pressure, la compresión estática, si tiene autopip. A este nivel donde yo voy suspendiendo la sedación y el paciente se va despertando, vamos viendo el drive respiratorio, o sea, el estímulo respiratorio que hace el esfuerzo para ver si tiene un buen drive respiratorio para poder sacarlo del respirador. En la P01 lo normal es que sea menor a menos 2,5, y lo que se vio en muchos pacientes con COVID-19 es que tenían una P01, un drive respiratorio muy prolongado. En algunas citas que dan pacientes que tienen 7, 8 y he visto hasta 14. Ese paciente que tiene ese drive respiratorio seguramente no va a poder despertarse porque no tiene el estímulo suficiente para generar la fuerza, o la fuerza va a ser total y absolutamente retrasada. Yo creo que como para empezar y no marear, creo que con esto de titular la P, titular por time, por saturación, ver los volúmenes que vamos siguiendo y mentalizarnos que son pacientes extremadamente dinámicos es suficiente por hoy para después hablar de las otras cosas que nos quedan, que son la parte de oxigenoterapia para poder protocolizar con la guardia clínica médica y el servicio de terapia, hablar cuándo utilizar precozmente la cánula nasal de alto flujo. Y lo otro importante es todos los pacientes respirados tienen que tener gases de sangre. Digo esto porque a veces con Villa nos vemos que no todos los pacientes tienen o a veces no son los gases cantidad insuficiente. Obviamente que uno teniendo el saturómetro y un paciente no es como antiguamente que teníamos que hacerlo mucho más seguido, pero bueno, para un buen cálculo de la PAFI tenemos que tener la P2. Si bien la SAFI, la saturación, FIO2, tiene una equivalencia con la PAFI, no sirve para hacer menos gases de lo que tenemos que hacer. Pero los gases también me dan los valores del PCO2 y si tengo que modificar la frecuencia respiratoria de acuerdo a esa PCO2 y el estado ácido-base del paciente. Todo tiene que tener electrocardiograma. Se han descrito y hemos visto muchas modificaciones electrocardiográficas que no la vamos a detectar por el monitor, sino por los electros.
Son pacientes que no quisieran movilizarlo demasiado para hacer el control tomográfico, pero sí al pie de la cama tenemos que hacer placa de tórax. Yo a los pacientes respirados generalmente uno tendría que hacerle todos los días, pero bueno, tiene su lógica hacerla ante tres situaciones: o cuando uno, o controles periódicos, o cuando uno ve cambios, llámese la saturación, el paciente estuvo bien, empezó a desaturar, o empieza con más moco a nivel de la aspiración del tubo endotraqueal, o cualquier cosa que el médico, el guardia o el coordinador considere para ese paciente en ese momento hacerle la PIB. Pero hacer más placa de la que hacemos, porque me parece que hacemos poco. Lo otro es que cuando colocamos una K108 o una vía central, tenemos que hacer una placa de control. Estos pacientes, sobre todo ventilados, si yo le hago una vía central y llegan a tener una motora, es riesgoso porque podemos tenerlo a la madrugada, que se descompensa, que está hipóxico, que está hipotenso, y lo que pasa es que tenemos un motor hipertensivo, tenemos que salir corriendo. Si lo diagnosticamos precozmente, ya tiene el tubo, se perdió. Y la K108 para tener la certeza de su ubicación, o sea que esté bien a nivel gástrico, a nivel del estómago. Después, hablando con Villa, bueno, veremos si hablamos a la próxima de pseudoanalgesia y completar un poco todo esto de la asistencia respiratoria para después pasar a los protocolos reunidos con la gente de la guardia clínica y hablar de la cánula nasal de alto flujo, su utilidad y la utilización precoz y los beneficios que esta nos podría acarrear. Así que yo creo que con esto es lo que quiero que lo escuchen, y cuando hagamos la recorrida de